en la Avenida de la Presidencia. Saludo a mis compañeras y mis compañeros legisladores, así como a las y los ciudadanos que nos siguen por las distintas redes sociales de este Congreso. Comparezco ante esta soberanía para presentar un punto de acuerdo relacionado con la figura de los certificados de uso del suelo por reconocimiento de actividad, también conocidos como los CUSRAs. En ese contexto, el CUSRA se diseñó como un trámite intermedio, sencillo, transparente y de bajo costo para permitir que micro y pequeños comercios, servicios e industrias de bajo impacto en inmuebles de hasta 200 metros cuadrados pudieran regularizar su actividad. Se trató de un mecanismo excepcional creado de buena fe para sostener la economía barrial y evitar el cierre masivo de establecimientos durante la pandemia. En ese momento, pequeños negocios de las colonias como tlapalerías, papelerías, farmacias o carnicerías corrían el riesgo de cerrar por dificultades económicas. La naturaleza del certificado respondía claramente a una lógica de emergencia, facilitar la reactivación económica sin modificar de fondo los instrumentos de planeación urbana. Sin embargo, se han identificado casos de negocios, por ejemplo el de algunos restaurantes, bares o antros, que han aprovechado el mecanismo para operar sin contar con un certificado de uso de suelo adecuado para sus establecimientos. Y muchas veces para operar en zonas de vivienda, en las cuales generan problemática a los vecinos, como exceso de ruido a altas horas de la noche o uso indebido de las banquetas. Sabemos que la Ciudad de México es una capital dinámica y celebramos que cuenta con un sector de servicios diverso y sumamente relevante que contribuye a la creación de empleos, a la economía de la ciudad y a la recreación de quienes habitan y transitan la capital. Sin embargo, para que el derecho a la ciudad, a las y los vecinos sea plenamente garantizado, es necesario que todo establecimiento mercantil cumpla con la normativa. El 27 de julio de 2021, en plena emergencia sanitaria del COVID-19, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se adicionó el artículo 15 bis, creando el certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad. No podemos perder de vista el momento histórico en que surgió esta figura, una crisis sanitaria sin precedentes que paralizó actividades productivas, comerciales y de servicios. De acuerdo con datos del INEGI citados en el propio decreto, en 2020 la Ciudad de México registró una disminución del 31.03% de las personas ocupadas respecto de 2019. Por otro lado, el 91.1% de las unidades económicas en la capital eran micronegocios y el 6.4% pequeños, los cuales empleaban a más del 60% de la población ocupada. Era sin duda un escenario extraordinario que exigía medidas extraordinarias. Hoy nos encontramos en un escenario distinto. La emergencia sanitaria ha quedado atrás. Nuestra ciudad ha avanzado en su recuperación económica. En 2025, la Ciudad de México fue el principal destino de la inversión extranjera directa al país, al recibir 22.381 millones de dólares. Las finanzas públicas de la Ciudad de México registraron durante 2025 la mayor captación en su historia de ingresos totales, con un monto de 334.327.6 millones de pesos, lo que representó un aumento de 8.5% respecto a lo recaudado en 2024. Frente a ello, este Congreso no puede permanecer omiso. Las normas que nacen en contextos extraordinarios deben evaluarse cuando las circunstancias cambian. Lo que fue útil y pertinente en una coyuntura crítica puede requerir ajustes cuando esa coyuntura ha sido superada. Hoy, en diversas colonias de nuestra ciudad, observamos procesos de transformación acelerada del entorno urbano. La expansión de servicios orientados al consumo ha modificado el paisaje y las dinámicas cotidianas de zonas tradicionalmente habitacionales. No se trata únicamente de un fenómeno económico, es también social, cultural y simbólico. El crecimiento de establecimientos mercantiles en áreas residenciales impacta la
movilidad, el ruido, la disponibilidad de servicios, la convivencia comunitaria y en muchos casos el acceso efectivo al derecho a la ciudad. Por ello, es necesario realizar un análisis sobre si el artículo 15 bis sigue cumpliendo el propósito para el que fue creado y si está generando efectos no previstos en el equilibrio territorial. A partir del artículo 15 bis surgen algunas preguntas de política urbana. ¿Sigue siendo necesario un mecanismo excepcional en un contexto post-pandémico? La figura de los CURRAS concebidas durante una emergencia sigue contribuyendo actualmente al equilibrio entre la actividad económica y el derecho de las y los vecinos a un entorno urbano, ordenado, sostenible y habitable. Ha habido un abuso en el uso de la figura por parte de los restauranteros y dueños de bares en detrimento del derecho a la ciudad de las y los vecinos de la colonia. Por ello, el resolutivo que hoy sometemos a consideración es claro: exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana para que en el ámbito de sus atribuciones analice la pertinencia actual del artículo 15 bis en el nuevo contexto que vive nuestra ciudad. El derecho a la ciudad implica garantizar condiciones de habitabilidad, acceso equitativo al espacio público, planeación ordenada y participación ciudadana. También implica reconocer la importancia de la actividad económica, especialmente la de micros y pequeños negocios que sostienen miles de familias. Equilibrar ambos principios es necesario en una ciudad de derechos. Compañeras y compañeros, la Ciudad de México impulsa un desarrollo urbano que combina dinamismo económico con justicia territorial, poniendo en el centro el bienestar colectivo. En ese sentido, el marco normativo debe revisarse constantemente para saber si la realidad social en la que fue creado ha cambiado y por lo tanto debe modificarse. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta.